Estimado maestro, queridos compañeros, buenas tardes con todos. En este momento me ha tocado a mí hablar sobre cómo se ha fortalecido el sistema democrático desde la transición a la democracia en el Ecuador. Es importante retroceder el tiempo hacia la década de los años 70. Aproximadamente en el año 1972 fue el último mandato del expresidente José María Velasco Ibarra, uno de los presidentes más famosos dentro del populismo en el Ecuador. Este caballero siempre manifestaba, tenía un discurso populista y siempre pedía un balcón y decía, deme un balcón y yo seré presidente. Posterior a eso, la dictadura empieza en el Ecuador. Se da primero un golpe de Estado a José María Velasco Ibarra y se conforma el Consejo Supremo, que fue administrado por 3 militares de las diferentes fuerzas militares existentes en el país, tanto como es las Fuerzas Armadas, el Ejército Ecuatoriano y la Armada Nacional. Posterior a esto, toma el poder, después de este Consejo Supremo, el general Guillermo Rodríguez Lara, conocido comúnmente como el Bombita, de quien tengo el gusto de conocerlo personalmente, ya que es un paisano mío, nacido aquí en Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Él está en el mandato durante 4 años, desde 1976 a 1979, en donde retornamos a la democracia. El marco constitutivo de esa época permitió a los ecuatorianos elegir un nuevo presidente. En ese momento entró al poder el presidente Jaime Roldós Aguilera. Él estuvo en el mandato desde 1979 y sufrió un accidente el 24 de mayo de 1981. Posterior a este lamentable hecho para todos los ecuatorianos, después del accidente aéreo sufrido por el expresidente Jaime Roldós Aguilera, en el que murió su esposa y una comitiva de 9 funcionarios del gobierno de ese entonces, asume el poder el abogado, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, quien era el vicepresidente de este mandato. Él termina el periodo para el cual fue electo y desde ahí retornamos a la democracia en nuestro país. Posterior a eso vinieron las elecciones normales y fue posesionado como presidente de la República el ingeniero León Febres Cordero, quien también pudo terminar su mandato, inclusive después de haber sufrido varios tropezones, si cabe el término, en su gestión. El más connotado tenemos un posible o casi golpe de Estado que estuvo a cargo de un grupo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de la FAE específicamente, en el que se dio el famoso Taurazo. Posterior a esto, viene a formar parte del gobierno como presidente constitucional de la República del Ecuador el doctor Rodrigo Borja Ceballos, quien también concluyó su mandato. Posterior a eso, tenemos quien se posesionó en el gobierno, el ingeniero Sixto Durán Ballén. Él también termina su mandato y el gobierno de él fue realmente complicado para la historia de nuestro país. En la época de Sixto Durán Ballén se dio los famosos apagones, si retrocedemos en el tiempo vemos que se adelantó 1 hora a nuestro diario convivir, teníamos que madrugar un poquito más por el tema de los estiajes. Posterior a esto asume el poder legalmente elegido por el pueblo ecuatoriano, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz en el año 1996. Él está en el poder hasta el año 1997, por el mes de febrero, y fue muy cuestionado por varios actos de corrupción de él, su equipo cercano e inclusive de toda su familia. Él termina el poder y asume el poder, pero transitoriamente por 2 o 3 días, la señora Rosalía Arteaga, quien era la vicepresidenta de él en ese mandato, y que legalmente le pertenecía o la ley le facultaba para que ella asuma dicha dignidad. Pero por unos juegos políticos, como bien lo establecen nuestros autores en las lecturas que hemos tenido acceso en todo este tiempo de preparación, nos damos cuenta que la estrategia y los juegos políticos de las personas que estaban en ese momento en el Congreso Nacional hicieron todos los movimientos necesarios para garantizar intereses personales y no colectivos. Es así que asume el poder el señor Fabián Alarcón. Él terminó esta etapa de transición y finalmente le entregó el poder a Yamil Maguad, que legalmente ganó las elecciones. Yamil Maguad sufre por un aparatoso levantamiento social en el país y también es derrocado
Principalmente está derrocado por el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, quien forma un triunvirato de aquel entonces para dar por terminado el gobierno de Yamil Maguad. Este gobierno de Yamil Maguad también ha marcado hitos importantes de nuestra historia, principalmente el cambio de la moneda nacional. Dejamos de circular en nuestro territorio la moneda del sucre, que se imprimía aquí, que era garantizada por las reservas de nuestro país, y se adoptó una moneda extranjera como moneda principal, como es el dólar norteamericano. Después de esto llega la presidencia, termina la presidencia de Yamil Maguad, su vicepresidente, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, quien culmina dicho periodo. Posterior a eso, la historia del Ecuador le permite, y los procesos sociales, políticos, movimientos que se dieron en el país en esta fecha, le permite asumir legalmente, después de ganar las elecciones, del poder al coronel Lucio Gutiérrez, pero quien también, basado, si cabe el término, en un karma político, él también fue derrocado por el levantamiento de la sociedad del Ecuador. Igual fue cuestionado por el tema de actos de corrupción, derivados de las acciones tomadas por sus familiares principalmente y por el equipo de trabajo más allegado. Él es reemplazado por su vicepresidente, el doctor Alfredo Palacios, quien termina su mandato sin mayor protagonismo, sin mayores acciones en beneficio del Ecuador, y también es posesionado por la Asamblea, el Congreso Nacional de ese entonces. Cabe resaltar que uno de los ministros de Estado de este presidente, del doctor Palacios, fue el economista Rafael Correa, un economista joven que se venía proyectando en el ámbito político nacional y que tomó decisiones que para nuestro comportamiento social son de gran importancia, porque los latinoamericanos y principalmente los ecuatorianos somos muy sensacionalistas, muy noveleros. Entonces él tomó una decisión de no pagar la deuda externa cuando fue ministro de Economía, y eso le posicionó en el argot popular, en las conversaciones de la gran mayoría de los ecuatorianos. Eso le permitió aliarse con muchos movimientos políticos y conformar el famoso movimiento Alianza País y llegar a ganar las elecciones en el año 2007. Él estuvo una década completa en el poder, desde el 2007 hasta el 2017. Transformó mucho el tema de la institucionalidad en el Ecuador. Creó muchas instituciones públicas, desconcentrando y descentralizando las funciones que le correspondían a diferentes niveles de gobierno, y hizo que el tamaño del Estado creciera. Hemos incrementado el tamaño de la burocracia en nuestro país, pero principalmente lo que él pudo hacer es estabilizar esta democracia. Cambió la constitución a través de la convocatoria de una asamblea constituyente de Montecristi en el año 2008 y promulgó la nueva constitución que actualmente se encuentra vigente. Una constitución garantista de derechos, que se preocupa por el derecho al buen vivir, el derecho de los grupos de atención prioritaria, el derecho al agua, el derecho al ambiente sano, a un trabajo digno. Y eso le permitió estar en el poder por una década. Siempre manifestó el economista Correa, expresidente de la República, que antes de él hubieron 12 presidentes en una década por este tema de las revueltas sociales que hacían que muchos presidentes dejaran su mandato. Y él un poco estabilizó esta situación. Entonces, haciendo una comparación, una diferenciación entre el tema de las dictaduras en época de los años 70, después de haber llegado a la democracia nuevamente, y de estos malos momentos para la historia del Ecuador, como es el tema de quitarle el mandato a un presidente legalmente constituido, de los famosos golpes de Estado, permitieron tener un poco de estabilidad. Posterior a esto, en el año 2017, gracias al trabajo que hizo Alianza País, bueno o malo, no soy yo quien lo pueda cuestionar, lo cuestionará la historia, tenemos muchos casos de corrupción derivados de esta década también, pero a lo que voy al enfoque democrático es que gracias a la gestión que él hizo y a la promoción que él efectuó de su ex vicepresidente, pudo llegar al poder el licenciado Lenín Moreno Garcés, quien también fue producto de este trabajo como Alianza País y pudo llegar a conseguir
el mandato constitucional en las elecciones del 2017. Después, por conocimiento público, por lo que los libros que hemos leído establecen en esta historia, este presidente se fue alejando del presidente Correa, de su mentalizador. Es así que terminaron en malos términos, cuestionados unos a otros, utilizando el término de traición, y también entre dimes y diretes muchos actos de corrupción que perjudicaron la gestión de Correa y también la gestión de Lenín Moreno. Actualmente, en el año 2021, nos encontramos con un nuevo presidente constitucional de la República, recién posesionado este 24 de mayo del 2021, quien tiene un discurso del Ecuador del encuentro. Un Ecuador lleno de expectativa, lleno de fe, con un cambio totalmente de lo que veníamos viviendo con nuestras autoridades. Es un cambio de la tendencia política, de la creencia política, de dicho enfoque populista a un enfoque de derecha, un enfoque empresarial, ya que Guillermo Lasso Mendoza viene de la banca, viene de la empresa privada, ha hecho toda su gestión, toda su vida de trabajo dentro de esos ámbitos, y que le ha permitido tener una estabilidad económica y familiar adecuada, como para ahora dedicarse al servicio de la comunidad. Ese es el discurso que él maneja. Esperemos que todos los planteamientos realizados en la campaña política, en su plan de gobierno, se cumplan para beneficio de todos los ecuatorianos. Puedo concluir esta intervención analizando que todos los cambios en democracia son buenos, a su vez que todo cambio genera un poco de resistencia en la sociedad, obviamente porque no todos van a estar contentos. Hay muchos intereses personales antes que comunes, y eso hace que muchas personas se distancien, hablen de paralizaciones. Tenemos en Latinoamérica también actualmente problemas en Colombia, ha habido problemas en Perú por actos de corrupción, se han removido presidentes, etc. Pero principalmente dedicados a la historia de nuestro país, muy personalmente muy enfocado a de que a este gobierno le vaya bien. Esperemos se creen fuentes de trabajo, se cumpla con el proceso de vacunación para todos los ecuatorianos de acuerdo al planteamiento de gobierno de Guillermo Lasso. Se pueda mejorar los emprendimientos, las oportunidades para bajar las tasas tan altas de desempleo o el empleo informal que tenemos en la actualidad. Se puedan generar recursos, se puedan garantizar la seguridad jurídica para que los inversores extranjeros vengan y creen sus empresas, realicen inversión y por ende creen fuentes de trabajo en beneficio de la sociedad. Seguir manteniendo el dólar era realmente muy importante para nuestra sociedad. Nosotros, al alejarnos de dicha moneda tan fuerte a nivel mundial, hubiera ocasionado un caos por el tema de inflación o el tema de la realidad económica, la falta de liquidez de nuestro país, sumada a la realidad socioeconómica producto de la pandemia por el COVID-19. Entonces, puedo concluir que la actualidad en la democracia se ha fortalecido. Venimos de los procesos de dictaduras militares que no han ido más en el país, han terminado dichos poderes de facto y han venido liderándose y fortaleciéndose procesos de democracia transparente en nuestro país. ¿A qué me refiero con democracia transparente? Por más errores que el organismo responsable de dichos actos, como es el Consejo Nacional Electoral, haya sido observado, haya tenido en las últimas elecciones de nuestro país, principalmente para presidente de la República, finalmente nos permitieron realizar nuestro derecho al voto. Nos permitieron elegir y ser elegidos. Y ahora actualmente tenemos un nuevo presidente a quien le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias por su atención.